queremos ver por primera vez. Y ya estoy también en Facebook. Ya están en Facebook y están en Periscope. 14 personas. Bienvenidas. Ah, mira. Ya. ¿Cómo jala esto? ¡No sé! Esta juventud. Ya empezó, no empezó. Sí, bye. Ya estamos acá, mira. Ok. Acá lo podemos ver. ¿Ya? Ya, bueno, está bien. Hola. Hola y bienvenidos y bienvenidas sobre todo. Deberíamos hablar en femenino. Vamos a hablar en febrero, siempre lo acabamos de decidir. Y Exacto. este es un ensayo de un nuevo formato que queremos hacer, pues porque no nos da la vida para comentar todas las cosas que queremos. Entonces, vamos a empezar hoy. Si bien nos va, todos los jueves a las 5 de la tarde aquí nos vamos a ver en Estereotipas Live y vamos a discutir o comentarles las noticias más relevantes que, según nosotras, claro, tienen que saber, y vamos a comentar un tema en general. El día de hoy vamos a estar discutiendo el famoso caso del violador de Stanford, Brock Turner, que es un tema que da para mucho. Entonces, bueno, sin más. Y cómo se aplica a los países, pero bueno, sí, sin más comencemos. ¿Vas? Exacto. Ahora, de noticias les tenemos tres muy importantes. La primera es que Hillary Clinton quedó como candidata presidencial para el Partido Demócrata en Estados Unidos. Entonces, yay, todo parece que vamos a ver el enfrentamiento entre Hillary y Donald Trump. Aunque bueno, ya sabemos que Hillary da para toda una discusión sobre qué clase de feminismo propone, pero eso será en otra ocasión. Yo solo quería decir que todo el mundo, los gringos están hablando como si esta fuera la primera vez que hay una mujer presidente en el mundo. Se acaba de romper un techo de cristal para todas las mujeres que no habían podido llegar a presidentas, y bueno, creo que ya está quedada Argentina, Brasil, ya tienen presidenta, Chile. Está un poco tarde Estados Unidos en realidad. Ya hasta le está haciendo impeachment. Exacto. Y bueno, en Argentina nos contaron que después de la marcha de Uno Menos tuvieron una genialísima idea de poner vagones rosas separados para mujeres. Es una iniciativa que una diputada está proponiendo ante el clamor de las feministas en contra de la violencia. Y bueno, vagones separados. Ya saben que nosotros tenemos sentimientos encontrados con esto. Sin duda, ante que te eyaculen en la pierna en el metro, pues mejor tener un vagón rosa. A ver si funciona y podemos esta vez llegar tranquilas a la casa, pero pues la solución no es esa, ni segregarnos, porque entonces ¿qué era? Lo que hay que hacer es enseñar a los hombres a vivir con nosotras. Y pues no puede volverse una medida de contingencia que ni siquiera ha dado un resultado aquí en México, una cosa que van a empezar a copiar a otros países como si nosotros nos hubiera funcionado. Ya ven, toda una discusión. Yo siempre he dicho, los vagones son muy criticables, pero no por las razones, y aquí miren, este es el macho blanco. Como es de egocéntrico, se va a meter al programa porque como buen macho blanco no puede resistir dejar un espacio feminista en donde él no sea el centro de atención, pero bueno. No digan que los estamos excluyendo después. Aquí están los machos blancos representados, muy guapos ellos. Y como última noticia, antes de entrar al tema del violador de Stanford, como saben, hubo distintas elecciones este último domingo aquí en el país, en México. Y uno de los grandes perdedores de estas elecciones fue el PRI. Y lo increíble es que tanto la Iglesia como personas como la Bastida le están atribuyendo la pérdida del PRI a la iniciativa de Peña Nieto para constitucionalizar el matrimonio igualitario. Bueno, señores, hay que rezar más. Exacto. Corto rezando, porque si perdieron... Y me encanta, porque ahora resulta que los gays no solo somos capaces de extinguir a la especie, sino ya podemos también extinguir a los dinosaurios. Son muy poderosos. Somos súper poderosos, ¿no? Ya hay, para quien esté interesado, Genaro Lozano hace un análisis de afirmación que están haciendo varios, y por supuesto que nada que ver, ¿no? El PRI perdió por las mil otras razones y no por el tema del matrimonio igualitario. Pero bueno, esas son las noticias por ahora. Y vamos ya a discutir el tema que nos trae aquí y que fue nuestra inspiración para entrarle a esto, que es el tema del violador de Stanford. Sí, entonces, creo que esto se empezó a hacer viral, o sea, ya estamos viendo el meme en redes, y esto se empezó a hacer viral cuando pudimos leer la carta de la víctima, que es una carta tenebrosa, pero también muy poderosa, porque nos está contando esta historia de la violación desde el punto de vista de ella, que es una cosa que uno ve que repetidamente en ficción y en todos los ámbitos cuando se cuenta la historia de violación no se cuenta desde el punto de vista de las víctimas. Ahora, nomás para aclarar, fueron varias cosas. Este es el caso, para quien no sepa, porque no sé en qué mundo viven, de un chico de 22
que fue finalmente condenado por distintos cargos de violencia sexual en contra de una chica que básicamente la violó después de una fiesta detrás de un basurero en el campus de Stanford, ¿no? Y es conocido como el violador de Stanford porque precisamente uno de los datos que se ha resaltado, tanto su papá pidiéndole al juez que no lo sentenciara tanto tiempo, como los medios de comunicación, es que él es un buen muchacho blanco de Stanford, campeón de la natación, cuyo futuro no hay que arruinar. Y justamente la semana pasada, el juez del caso finalmente lo sentenció a 6 meses de cárcel, que puede bajarse hasta 3, porque pobrecito, ¿cómo le vamos a arruinar a un buen muchacho así su futuro? A mí esa historia me suena como conocida. Como, un poco. Imagínate que estuviéramos hablando de un joven que era campeón en física y matemáticas y tenía un futuro inmenso por delante. Y que también tocaba el piano. Que también tocaba el piano. No hay que olvidar que tocaba el piano. Sí, que subió al podio cuando, a ver, si le suena conocido, cuando Javier Méndez subió al podio para recibir su medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Física de 2012, se abría un episodio luminoso que no tardaría demasiado en cerrarse. Acabaría poco más de un año después en un pequeño departamento del viejo edificio Juárez de Tlatelolco, de como un joven de 19 años, deportista, amable, educado, talentoso, se transformó en alguien que no era y terminó por encajar un cuchillo en un cuerpo sin vida que le había matado, pero esto no lo dice el lead. De eso se trata esta historia. ¿Les suena conocido? Ven que son exactamente la misma historia de violación que nos están contando un hombre ilustre que tiene un mundo por delante y una pobre anónima que quien la manda a tomar. Digo, ya que para quien no esté cachado la referencia, el año pasado la revista MX sacó en su portada el siguiente título: el joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia, entre paréntesis, que ni siquiera era su novia, era una chica que conoció en línea, cogieron y después de estar cogiendo aparentemente... Ella le preguntó, ¿quién te crees? Y entonces... él le contó a ella que él era pues un matemático y muy genio, ella le dijo, nah, ¿tú? Y obviamente la única reacción que se le puede pedir a un hombre es ahorcarla, ¿no? Ahorcarla. Y luego, muy asustado, la cortó en pedacitos. Exacto. Y la metió en una bolsa. La esparció por la unidad Tlatelolco y huyó. Y el reportaje se enfoca en pobrecito hombre, y eso es uno de los temas por los cuales ahora, conectándolo con el violador de Stanford, aquí estamos, porque cuando estaba a punto de ser sentenciado, el papá le pide al juez que no condene a su hijo a años de cárcel por solo 20 minutos de acción. Y ahí tiene la cosa, o sea, 20 minutos de estar violando a esta chica y... pobrecito mi hijo, el medallista, no lo vayas a condenar. Es un papá que tiene a su hijo en muy alta estima porque imagínense 20 minutos. Exacto, ¿no? Entonces se ha destapado diversos puntos del tema. El primero ya lo mencionamos, es cuáles son las historias que contamos sobre el caso, ¿no? O sea, ¿quién es la víctima aquí? Y una de las narrativas que ha surgido es que la víctima es él, ¿no? Y ella queda por completo al olvido hasta que, y esto es lo fundamental, salió publicada una carta de aproximadamente 7,000 palabras que ya ha sido traducida al español, que es una carta que ella leyó frente al juez directamente a este chico, que para mí tiene que ser lectura obligada desde que las personas puedan hilar los enunciados, para ellas y sobre todo para hombres, ¿no? Y además tiene unas grandes lecciones sobre qué significa consentimiento. Por ejemplo, ella dice, a ver, miren, pro tip, si la chica está tan borracha que no puede articular más palabras que sí, quizás no les está dando consentimiento. Si la chica está tan borracha que se está cayendo, quizás eso no es consentimiento. Y yo he tenido infinitamente estas discusiones en Twitter, ¿cómo hace uno para saber si le puedo dar un beso o no? Y una y otra vez... creo que hay que contestar, Dios mío, es tan sencillo como preguntar o tener un mínimo de sentido común. Si una persona no puede hilar palabras, pues no puede decir que sí. Entonces, y bueno, la carta no es solo qué es el consentimiento, porque obviamente también una amiga de él salió a defender lo que esto no es violación, esto es una mala peda, güey, ¿no? O sea, cosa que todos tenemos algún punto en la vida, es una mala peda. Y a ver, nomás detalles del caso. O sea, él estaba con ella completamente inconsciente detrás de un basurero y en el momento en el que 2 ciclistas lo cachan, se va corriendo, ¿no? Obviamente la defensa de él es, pues ella quiso, ¿no? O sea, si no, ¿cómo llegó ahí? Y si no, pues, ¿qué?
Y digamos que ella tuvo la suerte de tener a dos hombres blancos que testificaron pues a su favor y en contra de este personaje, porque si no, ¿quién lo hubiera creído? Claramente a ella no le creyeron, a ella le dijeron, pues si tú te acuerdas, ¿cómo hacemos para saber si eso fue una violación? Si no teníamos estos otros dos testimonios, estos dos hombres blancos, pues ¿cómo le íbamos a creer a ella? Y hablando de raza, la otra razón por la cual el caso ha sido supersonado es porque, por ejemplo, un caso reciente de un chico, un hombre negro que violó a una chica blanca y a él sí lo sentenciaron a 25 años de cárcel, ¿no? También se comparó con el caso de una chica activista por el movimiento de Black Lives Matter, que por protestar básicamente la condenaron como a 4 años de cárcel, ¿no? Entonces está todo el tema racial, que no es menor y de hecho ha sido una de las divisiones históricas del feminismo, que las feministas negras acusan a las feministas blancas de callarse frente a la injusticia de que si el sistema funciona para joder a alguien, es para joder a los hombres negros, ¿no? Ahí sí todo el peso de la ley se va y pues no, hay que ser un poco más críticos de esto, ¿no? Entonces, bueno. Porque solo podemos imaginarnos a los violadores como el lobo feroz, malvado, oscuro, desconocido, pobre, mal vestido. Esos son los violadores que tenemos en nuestra cabeza y no el niño que es el hijo del vecino. O el chico estrella de Stanford, nadador, con el que muchos somos amigos, ¿no? Esta es una de las lecciones básicas. El violador no es el tipo de Criminal Minds. El violador es, pues este güey, googleen la foto si no la han visto, Brock Turner, ¿no? Es decir, el gran nadador, es decir, el joven que tocaba el piano. No sabemos si tienen preguntas, si quieren mandarnos preguntas desde ya para que nos las vayan recopilando y contestarlas al final, pues estaría súper. Yo quería que habláramos también de cómo se aplican estos casos en Latinoamérica, porque además creo que en Colombia y en México tenemos dos casos importantísimos. No sé si quieres arrancar con los Portis o arranco yo con Roselvira. Y bueno, digo, además del caso del joven que tocaba el piano, como ejemplo último son los Porquis de Veracruz. Chicos blancos privilegiados, ¿no? Cuyos familias, como el de Stanford, ¿no? Hay una madre que está haciendo toda una defensa de su pobre hijo que no violó a la chica, nomás ayudó a subirla al carro y se quedó ahí, ¿no? Entonces el tema de no solo la violencia sexual, sino cómo es atravesada por los privilegios de ciertos hombres en particular y cómo en el caso de México, claro, se mezcla con el aparato de justicia que se cae a pedazos, aunque el gobierno de la Ciudad de México nos insiste que hay que ir a denunciar, ¿no? Porque todo se arregla con la denuncia. ¿Sabes, por ejemplo, quién denunció que la estaban violando? Roselvira Celi en Colombia, y este caso se los quiero contar para los que no lo conocen porque Roselvira Celi es la historia de una mujer que era vendedora ambulante, estudiaba por las noches y uno de sus compañeros de clase pues se fue a tomar una cerveza con él y pues luego se montó en la moto de este señor que resultó que ya había matado a una mujer antes, que básicamente la cogió del pelo y la mató frente a la casa y salió libre. Se la llevó a un parque que es el Parque Nacional en Bogotá, que es un parque muy grande que queda en medio de Bogotá, pero que nadie camina porque en Bogotá no se puede caminar por ninguna esquina sin miedo, la verdad. Pero ahora les voy a decir lo que dice la Secretaría al respecto. Y se la llevó a la mitad del Parque Nacional, la empaló. Y luego de empalarla y violarla, ella alcanzó a llamar por teléfono a alguien para que la rescataran, para pedir una ambulancia, y le dijeron que si no podía dar su ubicación exacta en medio del parque no podían llegar. Llegaron 2 horas después, no la llevaron al hospital que estaba al lado del parque, porque eso era de ricos, y se lo llevaron a un hospital como 2 horas más allá, y Roselvira murió 2 días después. Este crimen trágico y horrible, que en parte nos dolió mucho a los colombianos porque sucedió en Bogotá y en un parque que todos visitamos, porque esto sucede muchas veces en Colombia, en todas partes en zonas de conflicto, dio origen a la tipología del crimen de feminicidio en Colombia. Y el caso de Roselvira avanzó y hace unas semanas, más o menos un mes, salió el veredicto al respecto que dice: leídas las declaraciones que en el proceso penal se registran de los compañeros de estudio de Roselvira Celi, se puede observar que todos en el establecimiento educativo era de conocimiento qué clase de personas era Javier Velasco, el asesino, como el otro compañero con los cuales salió esa noche. Todos sabían que tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante lo anterior, Roselvira Celi salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos, así se registra en la historia clínica cuando se afirma que ingresa con aliento alcohólico. Van a departir a un bar, se trasladan en la moto con Javier Velasco al sitio donde ocurrieron los hechos, sitio que todos sabemos es desolado e intransitado por las noches, y me pregunto, ¿eso es culpa de él?
quién es quien no se pueda caminar en el Parque Nacional. Y dice, el veredicto es que Rosa Elvira puso en riesgo su integridad y vida hasta el punto que Javier Velasco le cercenó su existencia. Si Rosa Elvira Celín no hubiera salido con 2 compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la noche, no estuviéramos lamentando su muerte. Es decir, chicas, si salen con sus compañeros de estudio después de la universidad, básicamente se están autosuicidando según la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Tal cual. Vamos a ver, ¿por qué no se quedan en sus vagones? ¿Por qué no se quedan en sus casas? ¿Por qué no se quedan sin tener compañeros, no? Pero no se atrevan a decir que los hombres violan, porque no todos los hombres, ¿ah? No todos. No todos los hombres. Y además, ¿eh? pobrecitos, estamos siendo muy duros con ellos. Todos tienen un futuro por delante. No se están diciendo que no hay preguntas todavía, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, si quieren decirnos algo, díganos ya. No sé si el Periscope han dicho algo, a ver, que me va a sumar. Nada, yo podría seguir ranteando sobre todas las lecciones que aprendemos con este caso. Ahí, por ejemplo, una de las otras estadísticas curiosas que salió del caso de Stanford es cómo Brock recibió una sentencia mayor al que reciben el 97% de los violadores en Estados Unidos. O sea, solo el 3% de los violadores en Estados Unidos reciben algún tipo de sentencia. Entonces, y claro, se dice muy así como, a ver, no se les olvide que este es un caso, pero el sistema sigue fallando. O sea, este es un caso hecho de éxito. Este es un caso en donde pudieron detener la violación. Este es un caso en donde, y esto no es menor, justo dentro de uno de los casos que se discutió en los últimos meses aquí en México, no sé si te acuerdas, hubo uno que sacó Animal Político, de una chica de la UNAM que estaba siendo violada en una fiesta en el departamento de unos amigos. Los amigos que estaban en una recámara escuchan un ruido, salen y la ven con un tipo. Dicen, no, quítate, y dicen que ella dijo, entonces creyeron que ella les dijo que no, y se fueron enojados. Y se fueron, o sea, y no solo se fueron enojados, una de ellas le dejó de hablar a esta chica 6 meses. Porque qué puta, qué puta, violada en mi apartamento. ¿no? Entonces, pónganse a pensar, o sea, este caso es importante por eso. No es solo lo que hizo él, sino cuántos de nosotros no hemos estado en fiestas, ¿no? Que entras en una de las recámaras y asumes que hay gente cogiendo cuando bien podría ser una violación, ¿no? Sobre todo en ese contexto. Entonces, de nuevo, el caso de Stanford es extraordinario porque hubo gente que lo vio, sabía que algo malo estaba pasando, él huyó, lo cacharon, ella pudo ir al hospital y encontraron lesiones físicas. Y además la mayoría de las víctimas de este tipo de violación lo primero que hacen es salir corriendo a bañarse, entonces no quedan evidencias de ropa, ni físicas, ni nada de eso, pues porque, a ver. Entonces, en fin. Marcela quiere la palabra porque hay 2 comentarios. Hay 2 comentarios, se los voy a leer desde acá y ustedes nos dicen qué piensan. Vanélope DCZ dice, es que pareciera que en esos casos las mujeres tienen que tener un pasado y pues por eso nos tiene que pasar algo. Y en los hombres es que tienen un futuro y en qué les afectará en su vida. O sea, ¿qué piensan ustedes? Y Carla Salinas dice, sin embargo hay mujeres que le echan la culpa a la víctima por haber sido violadas. Ahora, la primera frase es bellísima. Yo creo que de lo mejor que hemos leído de este caso, eso fue como algo así como un tweet, que las mujeres en los casos de violación les preguntan por su pasado y a los hombres por su futuro. A ti te preguntan qué hiciste, qué desayunaste, qué te pusiste, qué querías, a dónde ibas, no, qué querías, no te preguntan. ¿Cuánto tomaste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Coges con tu novio? Y las mujeres son pasado y los hombres siempre son potencia, ¿no? ¿Qué podrías hacer? ¿Quién habría sido? Ay, si hubiera sido presidente de la nación, pues habría sido terrible tener un presidente violador, empezando por ahí. En Colombia hay en este momento un caso de un jugador de la selección que le pegaba a la esposa y la esposa acaba de volver con él y de nuevo vuelve una narrativa en donde se empieza a decir que hay, bueno, la bruteza de ella porque ella volvió con él. Entonces... A ver, y esto se conecta un poco con la segunda pregunta. A ver, no se nos puede olvidar que el género, y particularmente la desigualdad de género, se reproduce a través de todos y todas nosotros. Por supuesto que hay mujeres machistas, o sea, ser mujer no te garantiza tener conciencia de género en lo más mínimo. Y el fenómeno del slut shaming ocurre tanto entre hombre y mujer como entre mujeres, así como también hay cosas entre hombres, ¿no? Entonces, no nos sorprenda que las mismas mujeres sean las que repliquen estos mensajes,
sea, nunca falta, por ejemplo, que uno denuncie un acoso y la primera que te dice que qué exagerada eres es una mujer, Sí. que la primera que te dice que los vas a extrañar cuando tengas 70 años es una mujer. O tenle paciencia, sé tolerante, ay, entiéndelo, ellos son hombres. Ahí- Esto se lo dicen a uno todo el tiempo las mujeres. Y lo único que yo les diría es, tengan mucho cuidado con ahora no enfocarse, o sea, una cosa curiosa es, si logramos dejar de enfocarnos en la víctima, ahora adivinen de quién es la culpa, la mamá o las mujeres. Entonces, aguas con volver a poner toda la atención en las mujeres, ¿no? Hay mujeres machistas, sí, hay hombres machistas, sí. Y aquí también es súper importante, aguas también con echarle la culpa todo a el violador en lo individual. No podemos dejar de ver la parte del sistema. Si casos así se siguen perpetuando una y otra vez, es porque hay un sistema que la solución es o segregarte, o darte un silbato, o pretender que no pasó. Mira, nos preguntan si conocemos alguna política en Latinoamérica que esté orientada hacia los hombres. Yo no, la verdad es que no conozco ninguna que diga vamos a educar a los hombres para que dejen de acosar. Todo lo que yo he visto hasta ahora se trata de que nosotras nos protejamos, incluida lo que nos dijo Patricia Mercado el sábado pasado, que nos van a dar clases de autodefensa en México. Apenas hay, aquí en México, no me acuerdo el nombre, luego lo puedo poner en Twitter, pero ya hay algunas asociaciones que están trabajando directamente con hombres agresores, por ejemplo. Porque también, o sea, ¿la cárcel qué? ¿Desde cuándo la cárcel nos ha servido para resolver qué? Entonces, La cárcel es como meter bajo el tapete todos los problemas que tiene la sociedad. hay, pero esto es una ONG, digamos, que se dedica a trabajar con hombres y tengo, por ejemplo, en países anglosajones está la asociación White Ribbon, que es también, o sea, entre hombres trabajar por el problema de la violencia y ahí no necesariamente se esperan a que ya sea un violador, sino desde chavitos, o sea, es el punto. Que esto va desde cuál es la currícula escolar, cuáles son las películas a las que tienen acceso, cuáles son los diálogos que tienen los papás y los hijos, las madres y los hijos. O sea, esta carta de la víctima de Stanford la están leyendo los hombres, se las están poniendo a sus hijos adolescentes. O eso pasa como un tema de mujeres, porque a los hombres los educan para emborracharnos, a ver si nos pueden violar. Eso es básicamente la mejor. Marcela atrás nos está pidiendo la palabra, vas. Tenemos una pregunta de Soch Rodríguez Quintero. Bájale tantito. ¿Qué estrategias consideran que deberían aplicarse para generar redes de apoyo y acompañamiento para las mujeres que deciden denunciar? Pues yo creo que la primera estrategia es empezar a creerle a las víctimas y a las víctimas que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros como sociedad no creamos un entorno seguro para que la gente pueda hablar de estas cosas y que las revictimicemos, pues nadie va a denunciar. Y esto de construir un ambiente libre de revictimización no es solamente responsabilidad del Estado, aunque ya sé que le exigimos mucho al Estado, pues porque al Estado hay que exigirle. Pero tiene que ver con que nosotros le creamos a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor y muchas veces nosotros estamos mandando el mensaje de que te tienes que aguantar la violencia y creo que nosotros tenemos que empezar por revisarnos. Hay una chava que sale, Chávez, que dice que a veces le da la sensación de que es un panorama muy desolador. ¿Ustedes cómo lo llevan y cómo recomiendan llevarlo? Yo siempre digo, y esto ya sé que lo digo en todas las conferencias, sí, lo digo en todas las conferencias de las que salgo, y es que el feminismo ha logrado muchas cosas, es el único movimiento efectivo de todo el siglo XX, no un único movimiento social, no cerramos ni una gota de sangre, conseguimos el voto y hemos conseguido tantos derechos en apenas un siglo que yo creo que al contrario de todas las causas sociales ha sido la más exitosa. Lo que pasa es que estamos bien jodidas y falta bastante por delante. Y creo que es abrumador empezar a oír todos estos testimonios, pero es que apenas los estamos empezando a hablar en voz alta. Antes era así también, solo que no se decía. A ver, y ahí, una de las preguntas que yo me hago constantemente es cómo manejar el hecho de que es un sistema con mi vida cotidiana, ¿no? Porque hablar de un sistema te hace sentir de este tamaño. Y yo ahí, por ejemplo, y yo lo voy a citar para todo, hay una frase que dicen las hijas de violencia en el video que les hicieron en AJ+, dice, güey, sabemos que agarrando una pistola y sacando confeti y cantándoles punk a acosadores en la calle no va a cambiar el mundo, pero nos va a cambiar a nosotras, ya nos ha cambiado. Claro. Entonces, en lo cotidiano es un poco empezar, o sea, desde este tipo de pláticas, o sea, el solo hecho que lo puedas platicar, y aquí es donde la carta, o sea, volviendo a la carta de la chica de Stanford, eso es lo distinto en ese caso. O sea, no solo que él recibió una sentencia, sino cuando antes habíamos visto una carta así. Entonces, hay cosas que están cambiando, lento, pero están cambiando, pero creo que el punto es la paciencia.
O sea, en lo cotidiano. Y entender que estamos destapando una olla podrida que hay que limpiar y esto va a tomar tiempo y va a ser asqueroso. Pero pues aquí estamos, riéndonos, llorando y riéndonos y haciendo comunidad, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Esta fue nuestra primera vez, esperemos que les haya gustado, pero también tenemos sus comentarios para irlo puliendo semana a semana y sobre todo que nos recomienden noticias de las que quieran que hablemos en este espacio. Y nos vemos el próximo jueves a las 5 en Estereotipas Live. Bye. Bye. Adiós, gracias. Bye. Ayudamos con una canción.